Agustín de Hipona, filósofo, padre y doctor de la Iglesia, siglo IV y V. Siendo una de las figuras más reputadas de los inicios del cristianismo, San Agustín no ve oposición alguna entre fe y razón, sino más bien las entiende como complementarias, si bien prima a la primera. Es una idea recurrente a lo largo de su obra y quizá marca estilo en toda la tradición cristiana. Recordemos que los seguidores de esta religión no siempre fueron mayoría. Este obispo entra al trapo en discusiones y polémicas con otros modos de pensar y creer, como el maniqueísmo y el arrianismo, para quienes el mundo era una eterna lucha entre el bien y el mal y Dios no es trinitario respectivamente. Una de sus doctrinas más bellas es la idea de la ciudad de Dios, por la cual en la sociedad conviven dos ciudades, una virtuosa, que vive en pos de Dios, y otra terrenal y corrompida. Clara es la influencia maniquea ahí, rumiada, eso sí, por su cristianismo. Esa idea tiene implicaciones interesantes. Uno, los principios que deben regir la república deben ser divinos o cristianos, pero la Iglesia tiene el pecado dentro, no por ser Iglesia es pura, con lo cual no por ello tiene por qué gobernar la república. 2. Los paganos pueden pertenecer a la ciudad de Dios. Y 3. Hay un sentido abierto de ciudadanía. Finalmente, la ética agustiniana está centrada en el amor. Ama y haz lo que quieras. El amor es, pues, fuente de virtud, única condición de moralidad. Ese amor es fuente de justicia y paz. Las riquezas deben distribuirse y el diálogo tiene más mérito que la guerra. La leyenda cuenta que San Agustín paseaba por la playa y vio a un niño que iba tomando agua del mar y la iba poniendo en un hoyo. ¿Qué haces?, le preguntó el santo. Trato de poner toda el agua del mar en el bujero. Pero eso es imposible, contestó el sabio. Más imposible es que tú entiendas el misterio de la Trinidad, un solo Dios, tres personas. Dios hace posible lo imposible, pensó Agustín, antes de poder agradecerle al ángel esa lección y que desapareciera en la aurora. Pues este es uno de los filósofos que yo más admiro. Es un poco, no voy a decir rudimentario, pero sí que se nota que es obviamente pues un filósofo antiguo, ¿no? Siglo IV, V después de Cristo. Era un obispo que la verdad que, bueno, ya sabrás que, bueno, tiene una influencia platónica importante y se llama, aparte de ser filósofo, padre de la Iglesia, porque fue uno de los grandes, digamos, fundadores de las ideas cristianas en teología, y doctor, que ya sabes también, pues que son las personas más importantes en doctrina cristiana, según el catolicismo. Y en este caso, pues hago una pequeña introducción al pensamiento de San Agustín y después me centro sobre todo pues en el tema de la ciudad de Dios, que a mí siempre me ha fascinado desde que lo aprendí en la universidad. Indico que tiene una serie de implicaciones. Esta ciudad de Dios no es separar a la sociedad entre los que son creyentes y los que no, los que son la Iglesia y los que no, sino es mucho más sutil y en verdad es rompe esquemas, en verdad. La Iglesia puede tener pecado dentro, digo en el texto, y después los paganos pueden pertenecer a la ciudad de Dios. Es decir, que un pagano, una persona que no es cristiana, puede pertenecer a la ciudad celestial. Y después, finalmente, y también está relacionado, hay un sentido abierto de ciudadanía, no son compartimentos estancos de los religiosos y los no religiosos. Igual te sorprenderá pues que esto venga de un obispo de la antigüedad, una idea tan abierta de la religión y de la ciudadanía. Después menciono esta gran frase de San Agustín, que es ama y haz lo que quieras, y recordaba, que todavía lo tengo grabado en la memoria, cuando me explicaron, me parece que fue, si no me equivoco, en unas clases de Nietzsche,
que se mencionaba esta frase, ama y haz lo que quieras, pero se le daban dos posibles interpretaciones muy curiosas. La primera separa la frase en dos y dice ama, ¿no? Sería una de las, digamos, de los consejos o del enunciado, y dos, haz lo que quieras, o sea, ama y por un lado, y haz lo que quieras en el sentido de que lo que tú quieres hacer, en el sentido de una voluntad fuerte, pues hazlo como un sentido estoico, ¿no? Ahora que está bastante de moda en redes sociales el estoicismo. Y después la otra interpretación es juntar ambas, que es decir, ama y mientras ames, pues haz lo que quieras. Me parecía curiosa esta distinción. ¿Cuál es el sentido que le da Agustín? Yo creo que quizás, pues leyéndolo más a fondo, pues se puede saber la respuesta. Aunque en verdad las dos son compatibles con su pensamiento, que es por eso que un doctor en filosofía pues mencionó esta distinción. Después menciono esta leyenda que yo he modificado un poco porque en verdad pues es este niño, ¿no?, que está recogiendo agua del mar y dice, ¿qué haces? Pues intento poner toda el agua del mar, y el otro le dice, pues esto es imposible. Y el niño le dice, bueno, más imposible es que tú entiendas el misterio de la Trinidad. Y es un ángel que se marcha. De alguna manera, esta historia intenta decir que no vale la pena pues que se piense mucho con la razón del misterio trinitario. Pero yo le puse una coletilla, que es que San Agustín le da una vuelta al tema y dice, Dios hace posible lo imposible. Es decir, que a través de la razón, si tú aceptas que Dios es todopoderoso, pues puedes entender de alguna manera con la razón que el misterio de la Trinidad pueda ser. En fin, pues yo te animo a que leas, no tanto a Agustín directamente, pero porque, a ver, es un poco farragoso igual, ¿no?, para una primera lectura, pero La ciudad de Dios yo creo que vale la pena pues no sé, leer como mínimo sobre San Agustín. Era un gran filósofo.